le he dado es: nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Y el texto mismo nos va a explicar qué quiere decir eso. La razón del título tiene que ver con lo que el Señor enseña aquí, o lo que Mateo escribió. Y queremos, al hacer este estudio, ver 4 áreas que muestran la necesidad que el creyente tiene de actuar con fe para poder honrar al Señor en su caminar. Es una necesidad de actuar con fe. Y vamos a ver 4 áreas. Esas 4 áreas son la fe necesitada, la fe no encontrada, la fe demostrada y la fe explicada. Vamos a verlo en esas 4 partes en este texto que vamos a estar estudiando. Y dice así desde el verso 14 hasta el 21 en Mateo 17. Esta es la Biblia de las Américas. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Padre, queremos reconocer la veracidad de tu palabra, que estamos leyendo un texto que es fiel a los sucesos que ocurrieron, y que en este texto tú quieres mostrarnos en esta área de la fe, edificarnos en esta área de la fe, y suplicamos que estemos atentos, con el corazón abierto, con una buena actitud para ser edificados en esta verdad y responder con obediencia, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, y yo ruego que a mí me ayudes a estar sujeto a la autoridad de tu palabra y presentar lo que el texto dice, Señor, establecer esa verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En el primer punto es la fe necesitada. Estoy trabajando en poner mis títulos más cortos para que sea más fácil, los que les gusta tomar nota. La fe necesitada, versos 14 y 15, dice: cuando llegaron a la multitud, se les acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este mismo evento se encuentra en los 3 evangelios. Se llaman sinópticos porque se parece mucho lo que narran, es el término para hablar de eso, pero está en Mateo, Marcos y en Lucas. Y Marcos dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron a una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Nos da más detalle. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Entonces, da el detalle de que cuando descienden después de la transfiguración del monte, unos comentarios dicen que el monte Hebrón, hay una gran posibilidad que sí es ese monte. Dice que los discípulos, los 9 que no estaban con Jesús, porque 3 fueron con él al monte de la transfiguración, los 9 están enredados en una disputa con fariseos y escribas, líderes religiosos de Israel. Y hay una multitud alrededor de ellos. Entonces, Jesucristo llega allí a esta multitud. Dice que cuando se llegó a esta multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo. Pero antes de ver eso, quiero que vayamos a Marcos 9 y miremos un detalle que hay, la pregunta que el Señor hace. Marcos 9. Estamos en versos 14 y 15.
Y siempre vamos a regresar a Mateo 17, nuestro texto base. Y el verso 16, moviéndonos al 16 en Marcos 9, dice, y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Este detalle nos puede ayudar porque Mateo no lo da. Cuando el Señor dice, ¿qué discutís con ellos? Cuando el Señor hace esa pregunta, dice el 17 que uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces ahí nos regresamos a Mateo porque ese es el detalle que nos da. Dice que el que salió de la multitud vino a Jesús, después de que Jesús hace esa pregunta, ¿qué discutían con ellos? Él le dijo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este padre de familia sale de esa multitud y va al Señor y muestra el texto que este hombre está desesperado. Este hombre está sufriendo grandemente por ver la condición en que se encuentra su hijo, y la descripción que da, y Marcos da más detalle, la descripción de la condición de su hijo es una condición severa, es una condición muy, muy delicada, al punto del borde de la muerte en ciertas partes, porque dice que es tirado al agua, es tirado al fuego. Entonces, este padre de familia viene delante del Señor. Él no pierde tiempo cuando ve al Señor Jesucristo y corre con Él y se arrodilla delante del Señor y empieza a suplicarle al Señor por ayuda para su hijo. Este texto me puso a pensar, antes de entrar en más detalles, en algo que es realidad para los padres de familia. Los mejores papás, ¿sabes cuáles son los mejores papás? Porque aquí estamos viendo a un papá, aunque no me voy a desviar, pero quiero identificarnos con él. Los mejores papás son los que están desesperados. Los papás que piensan que todo está bien en su casa, que todo anda bien, no necesitan clamar a Dios. Ellos están en control. Pero los papás que están desesperados reconocen que ellos no están en control, que las cosas le pertenecen completamente al Señor. Ellos son los que reconocen que a menos que se doblen y clamen y lloren delante del Señor, no hay un cambio en sus casas, en sus hijos, en su relación con sus hijos, en su tarea como papás. Los mejores padres son los padres que están desesperados, porque ellos son los que claman, porque ellos son los que ponen toda su confianza y van. Lo que sucede con este padre, mire, los discípulos, Marcos dice que están altercando con los fariseos. No pudieron sanar a su hijo, la historia no lo deja saber. Entonces, de cierto modo, ellos han sido tropiezo para que este hombre reciba la ayuda que necesita. Pero este hombre no se da por vencido y atraviesa todas esas barreras que hay puestas allí, a veces en líderes religiosos, a veces en la iglesia, que se ocupan otras cosas, y va directamente con el Señor. Lo encuentra allí y empieza a clamar y a pedirle al Señor, Señor, necesito ayuda. Mi hijo sufre terriblemente. Y este padre reconoce el poder de Jesús, corre a sus pies como su único recurso para sanar a su único hijo. Lucas 9:38, no vamos a ir allí, pero dice que este es el único hijo de este padre. Él no tiene más hijos, es el único que tiene. Y viene a clamar al Señor, pidiéndole ayuda por esta terrible aflicción. Marcos 9:21, no vamos a ir allí, pero da el detalle que cuando Jesús le dice, ¿desde cuándo está así? Dice, desde la niñez es atormentado. Y la posición que él toma delante del Señor, todo esto es relacionado con la fe. Él no pone una demanda delante del Señor. Él no demanda que el Señor haga algo por él. Él no está exigiendo que el Señor haga algo por él. Lo que él le dice al Señor es, ten misericordia, ten compasión, ayúdanos. Y en plural lo dice, Mateo no lo muestra, pero Marcos 9:22 dice, ayúdanos a mi hijo y a mí, ayúdanos a mi hijo y a mí y a mi esposa, ayúdanos a mi hijo y a mí y a mi familia. Cuando alguien está sufriendo, sufren los padres, sufren los hermanos, sufren la familia. En un hogar, cuando alguien está sufriendo, todos están sufriendo. Es muy común, por ejemplo, en los medios de restauración de alguien que es alcohólico, que se necesite restaurar a toda la familia,
Porque esa persona pone a sufrir a todos en su casa. Todos están llevando una carga por causa de ese pecado. Y todos necesitan esa ayuda. Cuando este hombre viene delante del Señor, Él no lo pone como, mi hijo, poor guy, necesita ayuda, haz algo por él. Él dice, ayúdanos, ayúdanos. Él reconoce que el Señor es el que le puede ayudar. Ayúdanos con esta aflicción, que no se ve como ningún pecado porque es una enfermedad que viene sobre este muchacho. El término epiléptico que se usa aquí, hoy en día se refiere médicamente como una disfunción de las células del cerebro. Parece que la manera como se comunican las células falla a veces y produce convulsiones y otras consecuencias. Pero en el texto griego, la palabra epiléptico, en este griego, yéndonos 2000 años atrás y consideremos la diferencia médica, la diferencia científica, la diferencia en conocimiento que hay en esta narrativa. ¿Okay? No entiendo por qué lo traducen epiléptico, pero el término se traduce lunático. Y ellos pensaban, la razón es porque ellos pensaban que una persona que dormía a la luz de la luna era afectado en su cerebro, era afectado en su ser. Entonces tenían ciertas creencias raras donde usaban estos términos así. Ahora se ha traducido como epiléptico por las convulsiones que describe allí, pero la situación de este muchacho no es una situación meramente médica. Este muchacho está endemoniado. Ahora quiero hacer un distanciamiento aquí a propósito. Epilepsia hoy en día no quiere decir esto exactamente. No quiere decir esto exactamente. Cuando una persona está endemoniada, esa persona no puede funcionar socialmente a ningún nivel. No puede. No puede. Porque la voluntad de esa persona está sujeta a la voluntad de un espíritu inmundo que ha tomado control sobre su vida. Entonces, quiero que lo separemos, porque lo que está hablando aquí, en realidad es un caso de un joven que está endemoniado. Y los 3 evangelios hacen ese énfasis que él está endemoniado. Entonces, es una condición crítica, es una condición difícil. Entonces, obviamente, no había ningún diagnóstico médico, era lo que la gente podía ver que estaba sucediendo. El Señor lo discierne exactamente y sabe que está tratando es con un demonio. ¿Quién podía ayudarle a ese muchacho? ¿Quién podía darle algo para que él saliera de allí? Seguramente que le habían dicho al papá, haz esto, haz eso, o tómate esto, tómate lo otro, o no dejes que se duerma a tal hora. ¿Y en qué sirvió eso? En realidad nunca encontró ayuda. ¿Qué pasó con los discípulos, con los que estaban alrededor, la multitud? Nadie le pudo ayudar. Y él reconoce que el que le puede ayudar es el Señor Jesucristo y ante él se dobla y le dice, Señor, ayuda a mi hijo, ayúdanos. Pero recordemos algo, el punto de este texto no es el muchacho que está sufriendo. Ese no es el punto del texto. Ese es un detalle que viene en este texto, que nos deja ver todo lo que está sucediendo y lo que Jesús le va a enseñar a sus discípulos. Él los está entrenando y lo que Él va a mostrar de su gloria. Todo lo que este hombre necesita cuando trae la necesidad de su hijo frente al Señor Jesucristo es tener fe. Es todo lo que él necesita, tener fe. Ese es el enfoque de este texto, de todos estos versículos que estamos estudiando. Y él pone su fe en el Señor, él clama al Señor, él se postra delante del Señor, lo llama al Señor y les pone al Señor su necesidad. Era un sufrimiento real y extremo. En ese entonces, cuando él describe que a veces el demonio lo tira al agua, a veces al fuego, imagínense las marcas que tenía ese muchacho, las cicatrices que él llevaba en su cuerpo por esta situación, el peligro que él corría cuando dice que lo tiraba al agua. En ese entonces había pozos donde la gente sacaba agua de esos pozos, había lugares expuestos. No es como hoy en día que usted va y encuentra, hay un sign y si no hay un sign voy a mandar a la ciudad. Era todo abierto. Alguien tenía que estar con este muchacho todo el tiempo. Alguien lo tenía que estar cuidando. Es algo extremo lo que estamos viendo que está sucediendo allí. Pero todo lo que él necesita en medio de eso es tener fe.
sufrimiento real y extremo, y él recurre a Jesús después de haber fracasado con los discípulos. No hay fe. ¿Dónde ha ido primero? Pero ahora recurre al Señor mismo. Y no ha dejado que nada lo detenga. Ha ido por encima de los que por su infidelidad, en lugar de llevar a las personas a Cristo, son un tropiezo y son un impedimento para que las personas lleguen a Cristo. Y eso nos lleva al siguiente verso, el punto 2. La fe no encontrada, versos 16 al 17. Dice, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Yo cuando estaba leyendo este texto me hacía la pregunta, ¿de quién está hablando Jesús? ¿Está hablando de la multitud o está hablando de los discípulos? ¿Por qué el Señor responde así? Es interesante, miren, Mateo 10.1 tal vez nos puede ayudar a responder esta pregunta. Mateo 10.1 para saber a quién le está hablando así. Dice Mateo 10.1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué interesante. Jesús los ungió, les dio el poder para que ellos echaran fuera todos los demonios, para que sanaran todas las enfermedades, todas las dolencias. Miren el verso 8, ahí mismo en el capítulo 10. Jesús les dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracias, de gracia. Pero ¿cómo es que este joven que está endemoniado no lo pudieron sanar? Hay otros textos donde dice que ellos se regocijaron cuando vinieron al Señor porque los demonios se sometían a ellos y el Señor les dice no se regocijen por eso, sino porque su nombre está escrito para entrar al reino de los cielos. Quiere decir que ellos llevaron a cabo este ministerio, ellos ejercitaron ese poder, ellos tuvieron fe para levantar muertos. Los textos no nos dicen, pero el Señor les dijo que fueran a hacer eso. Ellos tuvieron fe para echar fuera demonios y los echaron fuera. Ellos tuvieron fe para sanar muchos enfermos y los sanaron. Entonces, ¿a quién está reprendiendo el Señor? En Mateo 17, cuando regresamos a Mateo 17, verso 17, y dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Esto es lo que está sucediendo. Los discípulos, los 9, no fueron con Jesús al monte Hebrón. No sabemos cuántos días estuvo Jesús en el monte Hebrón, pero fueron más de un día, fueron varios días. Están frente a esta situación, este hombre les pide ayuda, mi hijo está sufriendo y no lo pueden curar. Parece que los discípulos perdieron de vista la razón de ser de su fe. Perdieron de vista al Señor porque no estaba con ellos. Y empezaron a obrar tal vez dependiendo en su propio poder y capacidad. Tal vez entraron en su propio razonamiento. Los fariseos tenían gente que hacía exorcismos y tal vez eso es lo que están alegando entre ellos. No dice el texto, pero obviamente el centro de atención tenía que ver con este muchacho, con la situación de este muchacho. Y no habían podido ayudarlo. Y el Señor los llama generación incrédula y perversa. Es decir, el Señor está tratando a sus discípulos como parte del montón. Los hizo parte del montón cuando les dice generación incrédula y perversa, porque Israel en general fueron incrédulos y perversos. Porque no querían creer, y perversos porque no querían obedecer, porque no querían creer en el Señor Jesucristo. Muchas veces, pensando en esto, el Señor Jesucristo viene con sus discípulos de la montaña y se encuentra un problemón ahí mismo, la realidad. Muchas veces los creyentes van a la montaña, a los retiros, y las mujeres van a ir a un retiro pronto, en el mes de abril. Se dedican a la oración, se dedican a la lectura de la palabra, están escuchando enseñanza, están separadas de lo cotidiano, de todos esos problemas se quedaron allá atrás. Están en la montaña, están teniendo una experiencia buena con el Señor. Y cuando regresan, se encuentran con que están todos los platos sucios en la cocina porque los chiquillos y el esposo no quiso ayudar
o los problemas que tienen que lidiar, o las situaciones que algo pasó en la escuela, la realidad viene otra vez. Y como que pienso, ¿no?, en eso. También pienso en Moisés, cuando Moisés fue al monte con Dios, estuvo varios días con el Señor, 40 días. Y cuando desciende de la montaña, viene con las tablas de la ley, ¿y qué encuentra? Israel adorando a una imagen. Entonces, como que una experiencia para llegar a la otra hay una diferencia marcada. Y Jesucristo nos deja ver cómo confronta Él esta situación. Y cómo los discípulos que se habían quedado fallaron en confrontar bien esta situación. Ellos están en lo terrenal, no en lo celestial. Jesús encuentra esta situación con ellos. El 17, Jesús dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Los ha dejado encargados, les ha dado el poder, les ha dado la autoridad. Han hecho milagros ellos antes, Él ha hecho muchos milagros delante de ellos. Ellos han confesado que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Están allí para atender esa necesidad de este padre que está afligido, pero han dejado de tener su mirada en Jesús. Su mirada estaba desviada. Se habían ocupado en lo terrenal y por hacer eso se hicieron inútiles al no poder sanar a este muchacho. Esa es la condición de muchos creyentes hoy en día. Cuando el creyente deja de poner su mirada en el Señor Jesucristo, y esto es, pienso yo, que es uno de los planes que a Satanás le gusta más usar con el creyente, por cuanto no le puede quitar la salvación, no lo puede quitar del Señor, pero lo puede distraer para que su atención ya no esté en Cristo, para que su atención ya no esté en las cosas de la fe, para que su atención ya no esté en la palabra, en la oración, en el ruego, en la súplica, en la comunión con los hermanos. Entonces, cuando el creyente es desviado de su atención, sigue siendo creyente, sigue teniendo todas las promesas de la herencia de los santos, pero se hace un inútil, no sirve, ya no sirve. Es alguien más, un cristiano nominal, alguien del montón. Ya los dones no están fluyendo, ya el amor por los hermanos no está fluyendo, ya las buenas obras no se notan, su mente se hace en lo terrenal y viene a ser un tropiezo para los que andan buscando al Señor, porque lo ven a Él y ven a un inútil que proclama ser un hijo de Dios. Eso le pasa mucho a los cristianos. Es una lucha. No caer allí, es una lucha no ser arrastrado por la corriente del mundo que nos quiere decir que pongamos la mirada aquí en la tierra cuando Dios nos dice que pongamos la mirada allá en el cielo. Dice Colosenses 1, Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Los discípulos quitaron la mirada de su Señor y la pusieron en ellos, en su propia capacidad de hacerlo, o en la corriente que estaba en ese momento, la discusión, pero la necesidad no estaba siendo suplida. Y Jesús los reprende. Pero mire lo que Jesús deja ver aquí, Mateo deja ver cuando narra esto. Jesús los reprende, pero Jesús no entra, no se enreda en la discusión. Dice, que están discutiendo. Y con eso saca al que tiene la necesidad, viene, se postra ante él, inmediatamente confronta la situación como tiene que ser confrontada, reprende a los discípulos públicamente por lo que están haciendo, por haber quitado la mirada de él. Inmediatamente se enfoca en la necesidad y es cuando el Señor dice, tráemelo acá, tráiganmelo acá. Es como cuando usted le pide a uno de sus hijos, mijo, ve al garaje y tráeme un destornillador de estrella. Y ahí va el chiquillo con el teléfono, con los audífonos, y regresa con una pala. Te pedí un destornillador o un desarmador, ¿no? El chiquillo llega con una pala. ¿Por qué? Porque no tiene la mirada puesta donde tiene que ponerla. Y usted dice, hazte a un lado, yo lo voy a traer. Yo lo tengo que hacer. Jesús le dice a los discípulos, háganse a un lado, yo lo voy a hacer. Yo lo tengo que hacer.
Pero Jesucristo dice, yo lo tengo que hacer. Cuando Él dice, tráemelo acá, Él está usando la oportunidad. Mire cómo el Señor es todo el tiempo. Los reprende, los regaña, llama al pecado de ellos como lo que Él le dice. Ustedes son como una generación incrédula y perversa. El que no cree es un perverso porque no obedece a Dios. El que no cree es un perverso porque no conoce la verdad y solamente puede vivir como un perverso. Así los trata. Pero inmediatamente pasa a sanar, a atender la necesidad. No se queda enredado en eso. Y les está mostrando a los discípulos, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que atender. No hay que dejarse arrastrar por la opinión de la época, por los métodos del hombre, por el razonamiento humano. Estaba leyendo, a veces miro en Amazon los libros que hay de venta para leer o estudiar, que ayuden a crecimiento en la fe. Hay libros que enfocan bien en la palabra. Y encontré unos que decía algo de psicología. Ese no era Amazon, era un website cristiano. Y dije yo, ¿psicología? ¿Qué estarán hablando de psicología? Y me metí a ver la explicación del libro, cómo está escrito el libro. Y dice, esto es un trabajo de muchos años y hemos logrado finalmente poner una explicación bien sólida de cómo se puede integrar la psicología con la palabra de Dios y así ayudar a los creyentes a creer en la fe. ¿Sabe qué hace la psicología integrada con la palabra de Dios? Porque la psicología es el concepto del mundo, lo estoy tratando de relacionar con el texto. La palabra de Dios es lo que Dios dice. Si eso se trata de entrelazar, esto es lo que el Señor dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo, cuando conocen la verdad, van a hacer estas cosas? ¿Hasta cuándo van a escuchar el consejo del mundo? ¿Hasta cuándo van a parar de escuchar a falsos maestros? ¿Hasta cuándo? Me parece oír las palabras del Señor, hablando así. El Señor no quiere que sus hijos estén sufriendo. El Señor no quiere que sus hijos estén viviendo debiluchos sin ningún poder para ayudar a otro. El Señor no quiere que sus hijos sean un tropiezo para que las personas vengan a Él, para que encuentren la respuesta en Él, la sanidad que están buscando, el perdón de sus pecados, la libertad que necesitan. Pero la iglesia tiene que mantener su mirada en el Señor y no correr con lo que el mundo promueve, el razonamiento humano, o estar siguiendo el noticiero y esto porque salió en la televisión es verdad y así me muevo y así pienso y así hablo. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula y perversa? Yo mismo he estado allí. Yo mismo he estado en esa situación. Cuando miro para atrás le digo, Señor, gracias por no dejarme atorado, cuando me dejo arrastrar en alguna situación. Ayúdame a poner mi mirada donde la necesito poner. El creyente tiene que clamar al Señor para mirar donde tiene que mirar y mirar lo que el Señor hace. El Señor dice, tráiganlo a mí. Mire Hebreos 12, versos 1 y 2. Aquí lo pone en el sentido de qué hacer, pero si esto no se hace, el creyente es un inútil. Viene a ser una generación incrédula y perversa. Y no creo que eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia o comparar a su iglesia, si ese fuera el caso. Cada quien sabe dónde está. Hebreos 12. Versos 1 y 2, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí dice qué hacer, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Es difícil que nos envuelva el pecado? Aquí dice, es tan fácil enredarse. ¿Sabe cómo es ese enredo en el pecado? Una cosa que usted permite y no la reprende cuando es pecado y no la llama como lo que es, usted ya dio espacio para que empiece a entrar y a progresar el pecado en usted. Y el diablo toma ventaja. No sé si se acuerdan la ilustración del hombre que vendió su casa. Algunos ya la han escuchado, pero creo que aquí queda bien. Este hombre vende su casa y el que
El que la va a comprar hace negocio con él, pero el que la vende le dice, te la vendo pero con una condición. Es una casa a un buen precio, un buen lugar. Yo te la vendo, pero este clavo que está en la pared es mío. Yo no te vendo ese clavo. Yo tengo todo derecho sobre ese clavo. Pero dice, ok, está bien, hicieron un trato. Cambiaron, el otro vino a vivir en la casa. A la semana están instalados, tocaron la puerta. Dice, ¿quién será? No esperaba a nadie. Abre la puerta y era el que le vendió la casa. Le dice, ¿y qué quieres? Digo, vengo a ver mi clavo. Dice, es mi clavo, yo tengo derecho sobre mi clavo, así que quiero ver mi clavo. Ok, pues entró a la casa y colgó algo ahí en el clavo y se fue. Pasaron otra semana y después otra vez le tocan la puerta y no esperaba a nadie. Abre la puerta y era el que era dueño antes. Y le dice, ¿qué quieres? Quiero venir a ver a mi clavo, es mi clavo. Yo tengo derecho sobre ese clavo. Tú y yo hicimos trato que así era. Pues entra y cuelga otra cosa y así hasta que se apodera de toda la casa. Así es el creyente. El clavo es el pecado. El que viene a mirar el clavo es el diablo. La casa es el alma. Así es el creyente. Cuando el creyente sabe que hay un pecado, sabe que hay algo mal, sabe que vio algo que ofende a Dios y no lo reprendió como lo tenía que reprender y no lo llamó como lo tenía que llamar, no lo rechaza. Eso es como tener ese clavo. Y el diablo viene y dice, yo tengo derecho sobre ese clavo, tú me diste permiso. Y con el tiempo se hace un inútil. Y más que un inútil, se hace un estorbo. Porque no solo no está sirviendo, sino que está como una pared impidiendo que otros puedan ver a Jesús en su vida, al Señor manifestarse en su vida. Por eso Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los términos que él usa allí, corramos, es yendo adelante. Cuando usted está corriendo, usted está poniendo su energía, su esfuerzo, está respirando pesadamente, está concentrado en lo que está haciendo, tiene una sola dirección. Es lo que los discípulos fallaron de hacer aquí en Mateo 17, regresando a nuestro texto. El Señor les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les ha enseñado, los ha entrenado, les ha dado el poder, les ha dado la capacidad. Han visto la compasión y el amor del Señor por las personas, pero ellos no pudieron hacer nada, no pudieron ayudarle a este hombre. El que no cree genuinamente en el Señor tiene un punto de vista distorsionado de Dios y no puede complacerlo. Lo voy a repetir, el que no cree genuinamente en el Señor tiene un punto de vista distorsionado de Dios y no lo puede complacer. Viene a ser un perverso a los ojos de Dios, aunque diga yo creo en Dios, y no sirve para el reino. La fe tiene que ir acompañada de obras, de lo contrario es una fe muerta. En otras palabras, es una fe perversa. La palabra perverso que el Señor usó allí se refiere a un término de algo que está torcido y lo usaban ellos para hablar cuando hacían pottery, cuando hacían los alfareros, cuando estaban trabajando en el barro. La pieza se torcía antes de meterla al horno y se metía así y iba a ser algo torcido que no iba a cumplir su propósito. Eso es ser perverso. Para ser un perverso hay que tener un concepto errado de Dios. ¿Quiénes son los que tienen un concepto errado de Dios? Todos los que no conocen las Escrituras. Toda persona que no dedica su vida a conocer las Escrituras y recibir iluminación por el Espíritu Santo de Dios es un perverso, porque su concepto de Dios es perverso, es torcido. Y ese concepto domina su vida, domina sus decisiones, domina su dirección. ¿Hay de esos dentro de la iglesia? Sí. ¿Hay creyentes que son así? Sí. Sí. Porque no conocen bien la verdad. Han quitado los ojos del Señor. Entonces hay que tener cuidado donde estamos con eso. La fe se necesita todo el tiempo. ¿Es encontrada la fe? Cuando encontramos esas necesidades, ¿hay fe en nosotros? Tercero, movámonos al tercer punto, la fe demostrada. Verso 18, Jesús dice, traédmelo acá.
Y Jesús lo reprendió. El 17 termina, tráemelo acá, el 18 Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. ¿Cuál es el enfoque de Jesús? Obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre, no decir lo que Él quiere decir, sino lo que oye al Padre decir, no hacer lo que Él quiere hacer, sino hacer lo que Él ve al Padre hacer, no cumplir su propio propósito, sino el propósito de Dios, no buscar ser servido de Él, sino venir a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el enfoque de la vida del Señor Jesucristo. Así vive Él, así piensa Él, así se mueve Él. Entonces cuando viene una necesidad, el Señor nada más reprende al demonio, sale y ya quedó sanado el muchacho. No hay ningún problema. Mientras que los discípulos estuvieron sudando y tratando de hacer algo que no podían hacer porque tenían su mirada en el lugar equivocado. Miren Marcos 9, 25 al 27, el detalle que da acerca de este mismo evento, esta situación aquí. Dice en Marcos 9, 25 al 27, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Aquí da más detalles, que este joven estaba sordo y estaba mudo. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, parece que el demonio ataca al muchacho y lo quiere destruir. Sacudirlo con terribles convulsiones salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Fue tan violento lo que sucedió allí. Pero Jesús, en verso 27, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estaba atendiendo la necesidad que tenía que atender, porque su enfoque estaba en el lugar adecuado. Jesucristo es Dios. Hay situaciones, esto me hace pensar también, situaciones donde alguien necesita ayuda. Alguien está pasando una situación difícil. Viene buscando esa ayuda. Así viene con este joven. El joven no se puso mejor antes de ponerse sano. Él se puso peor. Él cayó en una crisis peor porque todos estaban sorprendidos de la violencia con que se manifestó ese demonio en él. Y a veces las personas vienen por ayuda, están recibiendo o empiezan a recibir la ayuda. Una advertencia que a mí me gusta dar, no se preocupe si se pone peor, no se preocupe si las cosas se ven más graves de lo que están ahora. Salir de donde usted está es un proceso difícil, es un proceso doloroso, le va a doler y tal vez se va a poner peor antes de salir completamente de allí. Pero este es el punto, no importa las circunstancias, no importa lo que está sucediendo. Jesús es el que está en control. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y autoridad. El punto del estudio, el centro es el tema de la fe, pero el tema de la fe tiene que estar siempre apuntando a Jesús. Siempre tiene que estar apuntando a quién es Él. Si no, no tiene sentido hablar de la fe. Entonces no importa lo que esté pasando en su vida. No importa qué tan grave la situación se ha puesto. No importa. No me refiero en el sentido de que, whatever, no. Obviamente se sufre, se llora, pero el que está en control es el Señor. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer lo que Él ha diseñado a hacer. Hay que creerle al Señor. Las circunstancias no cambian, nada en absoluto. El hecho de quien está en control es el Señor. ¿El demonio quiso matarle al muchacho? Seguro que sí. ¿Quién tiene las llaves del Hades y de la muerte? Jesucristo. ¿Podía matarlo? No, porque Jesucristo estaba en control completo de la vida de ese muchacho. Y su propósito era sanarlo. La parte del creyente no es estar en control. Dios jamás nos pide que estemos en control, jamás. La parte del creyente es creer. Simplemente creer. ¿Y saben qué? Seguir creyendo. Y se pone más difícil, seguir creyendo. Y se pone más duro, seguir creyendo. Y parece como que todo se va a acabar, seguir creyendo y no parar de creer. Seguir creyendo. No importa lo que pase, seguir creyendo. Que no seamos hallados en la incredulidad y llamados por el Señor como una generación incrédula y perversa. Que no seamos torcidos en nuestra fe, pero que seamos fieles, firmes en la fe, creyendo que el que está en control es Él. Y Él nos ayuda. Este hombre en el libro de Marcos o Lucas, creo que Él le dice, ayúdame en mi incredulidad, cuando le pide ayuda al Señor. Yo creo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad.
Es un hombre que ejercitó fe al máximo, confió en el Señor, aún le pidió ayuda para poder seguir creyendo. Y el Señor le ayudó a creer para él sanar a su hijo. ¿Cuál fue el problema que Jesús tuvo para sanar a ese muchacho? Ninguno. Simplemente reprendió al demonio y lo liberó para siempre. En el tiempo de él, en la forma como él lo quería hacer, exactamente. Ese muchacho debía haber sido sanado días antes. Debía haber sido sanado días antes, cuando estaba sucediendo la transfiguración de Jesús con sus 3 discípulos. Él había ungido a esos 9 discípulos también, para que ellos lo sanaran. Ellos tenían la misma autoridad que Jesús está ejercitando sobre ese demonio. Ellos tenían la misma autoridad, el mismo poder. Pero habían quitado la mirada de donde tenían que tenerla. Y él aquí muestra una vez más que Él es suficiente. Él es suficiente para el que cree. Usted sí sabe que la palabra de Dios contiene la respuesta a cada una de sus necesidades de fe y conducta. Usted sí sabe que si usted confía en la palabra de Dios es suficiente para todo lo que usted necesita en su vida. Y uso el ejemplo que uso del que se le poncha la llanta en el frío y dice, la Biblia no me dice cómo cambiar la llanta, sí, pero te dice qué actitud tener cuando las cosas no están saliendo bien y tienes que bajarte, ensuciarte y cambiar esa llanta. Igual con todo lo demás. La Biblia es suficiente. La Biblia nos lleva a poner la mirada en el Señor Jesucristo. El Señor es suficiente. Este muchacho ahora está libre, puede jugar con sus amigos, puede andar sin peligro de caer en el fuego, en el agua y ahogarse. Su familia está libre de esa tensión constante, de esa preocupación de qué va a pasar con este muchacho, qué va a suceder hoy, cuándo le va a dar ese ataque y va a caer y se va a morir. El Señor trae una libertad completa sobre ellos. Dice Lucas que todos estaban admirados de la grandeza de Dios, estaban maravillados de ver lo que Jesús había hecho allí. De nuevo Jesús está manifestando aquí su majestad. Lo había manifestado en la transfiguración, aquí lo sigue manifestando de otra manera. El muchacho fue sanado, este es el resultado de la fe. El muchacho fue sanado y Dios fue glorificado. Esto es clave. Es el propósito de toda obra de misericordia y compasión. Que Dios, al hacerse lo que sucede, Dios es glorificado. Tal vez por eso los discípulos no pudieron sanarlo, porque perdieron de vista la gloria de Dios, tal vez. Bueno, no, tal vez, yo creo que así es. Punto 4, el último punto. La fe explicada, versos 19 al 20. Ya vimos la fe necesitada, la fe no encontrada, la fe demostrada y ahora la fe explicada. Versos 19 al 20, regresamos a Mateo 17, dice, entonces los discípulos, ese es el 19, llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Yo creo que los discípulos se preguntan, ¿cómo es que antes lo hemos hecho y ahora no pudimos? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos no entienden bien qué es lo que está sucediendo con ellos. Y le hablan al Señor Jesús en privado. Dice otro de los evangelios que se van a una casa, y en esa casa en privado hablan con el Señor y le hacen esta pregunta, después de la vergüenza pública que han pasado, y el verso 20, Él les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. No tuvieron fe suficiente para creer, y por no tener suficiente fe se hicieron inútiles. Hombres de poca fe, si se fija, es un término que Jesús usa mucho con ellos. No vamos a ir a estos textos, pero Mateo 8:26, antes de reprender el viento a las olas, Jesucristo les dice, hombres de poca fe. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua y se estaba hundiendo, Jesús lo rescata y le dice, hombre de poca fe. Cuando están en la región de Magdala, les dice, ¿por qué discuten que no tienen pan? Hombres de poca fe. Le estoy hablando de la levadura de los fariseos. Pero muchas veces el Señor les dice hombres de poca fe. Y en cada una de esas situaciones parece que lo particular allí es que los discípulos están sin el Señor. Cuando están en la barca piensan que se van a ahogar, el Señor regresa, les dice, bueno, el Señor se despierta y dice hombres de poca fe. También cuando viene caminando sobre el agua les dice hombres de poca fe. Parece que esa es la característica.
Cuando las cosas iban bien, no tenían problema en confiar en Jesús. Pero cuando las cosas se veían mal, entonces se hacían hombres de poca fe. Para el creyente así es. El creyente piensa, tengo que tener trabajo, tengo que tener una entrada fija, tengo que ir bien con mis ahorros, tengo que estar al día con mis pagos, tengo que tener buena salud, tengo que ser amado por mi familia, tengo que sentirme importante en lo que hago, todo ir bien como rodando, y entonces soy un hombre de fe. Pero ¿qué cuando se pierde el trabajo? ¿Qué cuando en 2008 se perdieron las casas que se perdieron, los millones que se perdieron? ¿Qué cuando viene esa enfermedad que no la esperabas y tú dices, ¿yo por qué voy a tener esta enfermedad? El creyente es tentado a pensar que porque está en la fe todo tiene que ir bien. No quiero que deje de orar por esto que voy a decir, pero la petición más común entre los creyentes es por sanidad. ¿Cómo voy a tener esta enfermedad? Oh, no, tienen que orar por mí. Yo no tengo por qué tener esto. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo como hijo de Dios voy a estar así de enfermo? Está bien, oremos unos por otros. Necesitamos orar por nuestras enfermedades. Estoy haciendo un punto que a veces tal vez la que más prevalece. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien que le dice a usted esta petición? Quiero que ores por mí para que yo crezca en el conocimiento de la verdad de Dios. De veras que quiero entender este pasaje de la Biblia. ¿Cuántas veces? Si hubiera 10 aquí que dijeran que sí, les regalo un billete de 500 que tengo en el bolsillo, pero sé que no lo voy a poder regalar hoy todavía. La vista puesta en lo terrenal aparta al creyente de lo celestial y lo hace un inútil. Y Jesús le está explicando eso. Es por falta de fe, falta de enfocarse en el Señor Jesucristo. Cuando hay muchas dificultades o pruebas también es una petición común. No puede ser que yo esté pasando por esto. Tal vez no se dice así, pero se empieza a pedir. Está bien, hay que pedir, hay que clamar al Señor. Pero hay que ir más allá de eso. Es necesario orar, pero la pregunta es esta. ¿Es tu oración conforme a la voluntad de Dios? ¿Es tu oración una oración de fe? Cuando estás pidiendo oración, que alguien te apoye en oración, ¿estás pidiendo que oren una oración de fe? Muestra esa oración que hay fe en Dios, o sea, un deseo profundo por honrarle sin importar las circunstancias que se viven en ese momento, o es un deseo por salir de esa necesidad así de rápido. La esencia de la fe no se encuentra en lograr lo que usted quiere. Esa no es la esencia de la fe. La esencia de la fe se encuentra en creer en lo que Dios dice y lograr mantenerse fiel dentro de sus propósitos. Pero usted no puede saber eso si usted no lee las Escrituras. Si usted no está entrenado en la verdad. Y lo que sepa debe mantenerse allí. Si es poco, sea fiel en lo poco. La fe no se trata de declarar lo que usted espera que suceda. No. Hay creyentes, yo creo que esta iglesia no es una iglesia donde dicen, yo declaro que tiene, yo creo que aquí no pasa eso. Pero se puede hacer por otro lado. Se puede estar haciendo por otro lado, de otra manera, donde no es tan dramático, donde está esperando que suceda lo que usted quiere, sin estar revisando su corazón, si en realidad está confiando en Dios al pedir lo que está pidiendo. Y sin revisar su corazón a ver si está pidiendo que se haga su voluntad por encima de sus circunstancias, a pesar de sus circunstancias. Me acuerdo de este hombre amigo de Dick Connors que le dijeron, en tanto tiempo te vas a morir, tienes esta enfermedad. Y cuando hablaba, Dick me cuenta, son bien amigos ellos, dice, ¿sabes qué, Dick? Me enfermé también de esto. Y empecé a decirle, Señor, ya me voy a morir. Ya voy a estar contigo. Él estaba esperando su muerte. Porque los médicos habían determinado que él no iba a vivir más. Y nunca oyó Dick que él le pidiera, tienes que sanar, que tienes que orar que el Señor me sane. ¿Cómo voy a estar yo enfermo? Yo necesito seguir, mira, tengo tantos años. Él estaba diciendo, Dios ha determinado que yo muera, yo quiero que eso llegue, pero quiero estar listo con Él. Enseñaba en mi clase los miércoles a gente que está bien enfermos. Y se sabe que se van a morir y están allí clamando y que les hagan esta cirugía y este tratamiento, esto otro. Y yo digo, pero ya tienes casi 100 años y todavía quiere que te estén haciendo, ¿por qué no te quieres morir? Porque no hay fe. Porque todo lo que se espera es lo que está aquí ahora.
Y para ellos su mejor vida es esta. Y no se quieren morir, porque lo que se espera es el infierno. Entonces esto, no importa lo que sea, es lo mejor. Para el creyente es al revés. Esta no es la mejor vida para el creyente. No es. No es, porque el creyente está esperando la mejor vida que el Señor prometió. Entonces sus decisiones las pone, su clamor, su oración, su súplica, la mirada la pone en el lugar donde Dios le prometió. Y lo que tiene aquí ahora lo reconoce como algo pasajero. Entonces cuando ora, puede orar mejor. Puede orar con fe. Y puede ser útil, porque ya no está centrado en sí mismo. Está centrado en el propósito de Dios. Tal vez usted tenga situaciones en que no siente la presencia. Hay gente que le preocupa mucho sentir la presencia de Dios. Yo no sé cómo es eso que se siente y no se siente, pero digamos, usted no sienta la presencia de Dios en su vida. Eso no significa que Él no está presente con usted, si usted es un creyente. No es por vista, sino por fe que el justo anda. Es una afirmación que Dios hace. La fe es creer en lo que Dios afirmó, no es lo que yo quiero. Esa es la fe, esa es la esencia de la fe. No es por lo que se siente o lo que percibe a su alrededor, no es por lo que sale en las noticias que usted puede creer. Es porque el Señor dijo, así es. Él dijo que lo va a hacer, créale. Su propósito no está centrado en usted, sino en usarle a usted para cumplir los propósitos de Dios. Y generalmente se trata de trabajar, de servir, de ayudar, de estar para ayudar a otras personas. Usarle para atender a otros, para aconsejar a otros, para reprender a otros, para edificar a otros, para servir a otros. Cuando Jesús estaba sanando al muchacho, estaba sirviendo a la necesidad que ese papá le estaba suplicando que atendiera. El enfoque de su acción no era en él mismo, sino en su prójimo. Eso es lo que le da honor y gloria a Dios. El objeto de la fe es Dios y su gloria, no el hombre y sus deseos. Estábamos orando hace unos momentos atrás, una oración donde una parte en Colosenses 1, versos 13, dice, ser fortalecidos en el poder, ¿de quién? De Dios. El poder glorioso de Dios. La pregunta es, ¿crees lo que oraste? ¿De veras crees que tienes el poder infinito de Dios a tu favor? ¿Crees que tienes el poder imparable de Dios a tu favor? ¿Crees cuando estás orando? ¿De veras lo crees? O nomás oras porque el pastor dijo que hay que decir unas palabritas allí y tenemos algo que seguir porque si no nos vamos a ver que oramos diferente. ¿Tiene fe? ¿Cree usted que oró eso? ¿Usted cree que el poder de Dios está a su favor ahora? Los discípulos tenían el poder de Dios a su favor, pero no tenían la fe, porque su mirada estaba en el lugar equivocado. El Señor les dice, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, la fe como un grano de mostaza es una fe persistente, es una fe que crece y es productiva y nunca se da por vencida. Es una semilla pequeñita. El Señor dice que es la más pequeña de las semillas, pero es algo cultural que Él está haciendo allí, porque no es la más pequeña. Pero esa semilla pequeñita que apenas se puede ver, es tan persistente, tan persistente, tan persistente que crece y se hace la más grande de las hortalizas. Y dice que los árboles vienen y anidan en ese árbol. Eso es, el Señor está hablándoles. Fe como un grano de mostaza es ser persistente, no te sueltes, mira al Señor, busca al Señor, conoce al Señor, lee las Escrituras, mantente fiel en lo que Él te ha dicho que hagas. Ejercita la fe que Dios ya te dio a ti, tú no produces esa fe, tú la tienes. Usted, si está en Cristo, usted tiene toda la fe que necesita, todo lo que necesita ya lo tiene. Lo que necesita es ejercitarlo, ser disciplinado. Dice, si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Mover una montaña, en el contexto que el Señor lo está diciendo, se referían a los maestros, que eran muy buenos maestros, y descifraban partes difíciles de interpretar de las Escrituras, y le llamaban que eran moledores de montañas, pulverizadores de montañas, porque sobrepasaban dificultades que por lo general otros no podían. Eso no está hablando de que físicamente haya que mover una montaña de un lugar a otro. Él nunca lo hizo, sus discípulos nunca lo hicieron. Pero está hablando de las dificultades frente a tu vida, que son como una montaña que tienes que pasar. ¿Cuál es esa montaña que está frente a ti? ¿Cuál es esa dificultad? Y el enfoque no es la montaña.
El enfoque, la montaña que se presentó delante del Señor era este joven, que nadie pudo ayudar. Una situación gravísima en la que estaba. Pero el Señor simplemente reprendió al demonio, lo sacó, sanó al muchacho, lo liberó completamente y a toda esa familia. No es la montaña, es el Señor. Él es el que es grande, Él es el que es poderoso. Y les promete a ellos, si tienen fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Nada. ¡Wow! Nada. ¿Sí oyeron? Nada. Nada os será imposible. Entonces puedo tener ese carro que yo quiero tener porque nada va a ser imposible para mí. No. El enfoque de la fe no es obtener lo que yo quiero. El enfoque de la fe no soy yo. El enfoque de la fe, como he estado diciendo, es el Señor. Entonces, cuando yo leo en la Escritura que la palabra dice, quita de ti la amargura y el enojo. Yo digo, nada me es imposible. Yo puedo quitar y hacer a un lado el enojo y la amargura y vivir como un hombre que no estoy airado, porque Dios dice que así haga. Ese es el nada os será imposible. Es obedecer al Señor. El Señor dice en 1 de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16, sean santos como yo soy santo. Dios dice que yo sea santo como Él. ¿Me está mintiendo Dios? No, Él está hablando verdad. Yo creo que puedo ser santo como es Él. Entonces pongo mi mirada y me empiezo a mover en esa dirección. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, ninguna palabra, nada es imposible para los que creen en Dios. Entonces yo puedo aprender a hablar de tal manera que no haya corrupción en mis palabras, que no haya maldición, que no haya mentira. Dice, hablad la verdad los unos con los otros. Nada es imposible para el que cree en Dios. Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Está hablando de humildad. Oh, yo puedo tener la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces yo puedo vivir una vida de humildad. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para los que creen. Sométete a tu marido en todo, así como la iglesia al Señor. Oh, la Biblia dice que la esposa puede someterse en todo. No dice que en una parte y en otra sí. Dice en todo. Entonces la mujer toma y adopta esa oración y clama, Señor, yo creo lo que tú dices, yo confieso lo que tú dices y me muevo en esa dirección porque tú dices que no hay nada imposible para el que cree en ti. Para el esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, estar dispuesto a morir por ella. No solo cuando viene una bala para hacia enfrente, sino en las decisiones diarias, lo que hace a un lado para poderla atender como ella necesita ser atendida. Todo puedo. No hay nada imposible para mí. Nada, ¿cuál es ese nada? Nada de lo que Dios ordena que yo haga. Esa es la fe. Esa es la fe. Esa es la fe que Cristo está hablando aquí. Y si miran como el texto está como que está edificando, hasta llevarlos a la cúspide. Cuando le dicen nada, ¿os será imposible? La esencia de la fe, para entender sus palabras, es hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios dice que hagamos, todo es posible si le creemos. Yo me acuerdo la primera vez que le dije esto a la iglesia, miércoles. Estaba enseñando una clase de adultos. Yo le dije, todo lo que Dios dice, todo lo podemos hacer. Y hubo una oposición en medio del grupo de por qué yo estaba diciendo eso. Y yo, es lo que Dios dice. Ya eso se superó, obviamente eso fue hace muchos años atrás. Gracias a Dios. Y yo creo que ese grupo cree que no hay nada imposible para los que creen en Dios. ¿Usted cree que hay algo imposible para usted? De lo que Dios le pide que usted haga, ¿usted cree? ¿Usted cree que Cristo está mintiendo aquí o está hablando en sentido figurado? Él está hablando la verdad. Tenemos que tomar la decisión de creer. Y tenemos que tener fe como un grano de mostaza. No nos soltamos, estamos allí, dele y dele y dele. Como esa gota que cae y pega. Como esa mujer que va y toca la puerta del juez que es injusto. Y le dice, atiéndeme. Y el juez no tiene respeto por la justicia ni nada de eso, pero la mujer está allí, la viuda, atiéndeme y atiéndeme y atiéndeme y atiéndeme. Y es tanto lo que insiste que dice, ni modo, te voy a atender, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto más Dios? Que es el punto que sigue allí en la oración. Porque dice, esta clase no sale sino con oración y ayuda. ¿Cuánto más Dios, que es el Padre perfecto, nos dará lo que le pedimos?
Cualquier cosa que le pidamos, ¿sí? Si está dentro de su voluntad, si está dentro de su propósito. Solamente eso. Dios no se contradice, Dios no es mentiroso y Dios no va a ir en contra de sus propios principios. Él va a dar todo lo que le pidamos si nuestra fe está puesta en Él. Pero para hacer eso necesitamos ser conocedores de la verdad, estar llenos de la palabra, tener la mente inundada de la verdad, estar llenos del Espíritu, ser conocedores de lo que Dios dice, leer la Biblia de una manera intensa, constante, estar orando todo el tiempo, clamando al Señor sin parar todos los días. La pregunta que debo hacerme es, ¿cuál es el nivel de intensidad en la que yo estoy buscando a Dios hoy? Me encanta el profesor que tengo de teología ahora porque nos deja tareas que nos estimulan bastante a hacer esto. Cuando Jorge empezó a leer Tito, dije, yes, necesito leer Tito. 10 veces cada semana, por 3 meses. Hasta que conozca bien ese libro, hasta que me lo aprenda de memoria, Tito. Y yo, yes, ¿cómo supo Jorge? Me está ayudando. ¿Y ya esa fue la lectura? No, hay que leer Mateo. El pedacito que voy a predicar, no, hay que leer Mateo. Necesito entender el contexto de Mateo, el libro de Mateo. Y eso es para enseñar, el otro es para una tarea. Entonces, ¿cuál es mi tiempo donde yo estoy buscando? No porque voy a enseñar, sino porque estoy mostrando mi necesidad del Señor. Oh, Isaías. Entonces estoy en Isaías, en mi lectura diaria de Isaías. Igual usted está leyendo porque usted quiere estar a solas con Dios, quiere estar aprendiendo de Él, no porque le va a enseñar a otra persona. Pero hay otras partes donde usted está estudiando porque dice, yo conozco que Pedro tiene este problema, no entiendo cómo ayudarle, pero voy a estudiar, voy a leer, voy a mirar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios aquí? Se prepara porque quiere ayudar a ese hermano. Oh, estoy yendo a la clase de la escuela dominical, estamos estudiando acerca de Mateo 18, entonces estoy leyendo Mateo 18, estoy tratando de entender todo el contexto de Mateo 18 para saber cómo es esto de disciplina y restauración, porque es mi parte como creyente hacer esto, y Dios dice que no hay nada imposible para el que cree en Él y que tenga fe como grano de mostaza. ¿Cómo estoy trabajando en esto? No deje que sus excusas sean un tropiezo para su crecimiento espiritual, para que su familia se queden enanos espiritualmente, nunca salgan de allí, y para que usted sea tropiezo para que otros vengan al Señor. No deje que sus excusas lo atrapen ahí, son una trampa del diablo. Dios dice que no hay nada imposible para los que creen en Él y tienen fe como un grano de mostaza. No hay nada imposible de lo que Él dice, nada. Usted puede vivir una vida de gozo, una vida de alegría, de felicidad, de libertad, de plenitud en el Señor. Usted puede ver el fluir de los dones del Espíritu en su vida, bendiciendo a muchas personas, edificando a la iglesia del Señor. Es mucho lo que Dios puede hacer a través de usted si usted le cree. Jesucristo afirmó, aparte de mí, nada podéis hacer. Lo opuesto, que cuando dice aquí, para el que cree no hay nada imposible. Interesante, ¿no? Los dos extremos allí. Su enfoque tiene que estar en el Señor. Su corazón tiene que estar rendido al Señor. Tiene que amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y tiene que prevalecer en la oración. Es más que decir, ya oré esta mañana. Usted tiene que persistir en la oración. Porque el Señor dice, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Parece que la palabra ayuno alguien la añadió en las traducciones porque no se encuentran en los manuscritos antiguos. Jesucristo no ayunaba con los discípulos no ayunaban, así que no puede estarle diciendo eso. Pero la oración sí es el enfoque que Él está haciendo allí. La oración sí es. Necesitan orar. Y para orar hay que renunciar a sí mismo, hay que ir con el Señor. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Hay necesidad de la fe? Hay mucha necesidad de la fe. Nomás mire a su alrededor, usted va a ver necesidad de la fe. ¿Se encontrará la fe? A veces no es encontrada la fe, pero es demostrada por el Señor. Él es fiel para mostrarla. Y tenemos entendimiento de qué es la fe. Así que podemos ser gente de fe. Personas de fe donde Dios es muy glorificado y exaltado en esta iglesia. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie?
y vamos con el Señor. Yo encuentro mucha esperanza en las palabras que Mateo nos deja ver allí, la narrativa de lo que sucedió en este evento. Mucha, mucha esperanza, hermanos, mucha. Que el Señor diga, nada hay imposible, nada. ¡Wow! Que hayamos orado hace unos minutos, que todo el poder, que seamos fortalecidos con todo el poder de Dios. ¡Wow! ¿Qué nos falta entonces para dar mucho fruto y fluir con todos los dones? Es fe. Fe. Es todo. Fe. Señor, ayúdanos a tener fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a reconocer cuando hemos desviado la mirada o hemos caído en un cristianismo superficial, donde ya hice mi lecturita del día, ya hice mi oracioncita de que no me pase nada malo hoy. Que podamos abandonar eso, Señor, para no ser llamados por ti como una generación incrédula y perversa, sino más bien hombres y mujeres de fe. Que nuestra fe sea como un grano de mostaza, persistente, consistente, constante, siempre. Que nuestra mirada esté en ti y que el pecado que fácil, tan fácil nos enreda, lo hagamos a un lado, Señor, porque todo es posible para el que cree en Dios. Todo lo que tú ordenas lo podemos hacer. Todo lo que dice tu palabra es verdad y todo lo podemos vivir así como dice aquí, Señor, si creemos. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que seamos útiles en tu reino y muchos sean edificados a través de los dones que nos has dado, del testimonio, y muchos se acerquen más a ti, Señor Jesucristo. Padre, oramos por las personas que están aquí, están escuchando el mensaje, y no tienen fe, no han creído en Cristo Jesús, están en sus pecados, y si murieran hoy irían al infierno y lo saben. Padre, a los que tú estás llamando, suplicamos por ellos, que les permitas tener esa fe para creer y que puedan responder en obediencia, pidiendo perdón a ti, oh Dios, y proclamándote como Señor y Salvador de sus vidas, para que tengan vida eterna. Oramos que así sea, Señor, y que como iglesia todos sigamos creciendo en la fe, en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.